Ha fallecido Jim Gatman con 95 años. Esta madrugada, allí en Nuevo México, lo han encontrado junto con su esposa y junto con su perro, los tres muertos. Y la verdad es que es una noticia que no te esperas, que al final sigues sin esperarte, como ya pasó hace menos de 2 meses, bueno, hace un mes y poco con David Lynch. De una manera u otra son personajes que a lo largo de tu vida en el cine te han acompañado de una manera muy especial. En este caso, un actor increíble, un actor que hizo más grande el cine, un actor que nos regaló papeles para el recuerdo. Y es que yo hoy, pese a que no era mi idea, hoy iba a subir otro vídeo relacionado con el Oscar, pero obviamente ese vídeo puede esperar y hoy quiero rendirle mi pequeño homenaje a esta leyenda del séptimo arte. Y es que, como digo siempre, por mucho que no conozcamos a estas personas personalmente, al final nos han acompañado durante muchísimo tiempo. ¿Cuántas películas hemos visto en las que aparece Jade Campman? ¿Cuántos papeles de gran nivel? ¿Cuánto nos ha hecho disfrutar? ¿Cuántos momentazos nos ha regalado? Y al final, cuando pasa esto, te deja un mal cuerpo y te deja un poquito jodido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Al final es un actor que ha dejado un legado histórico, una cantidad desde que debutara en los 60 hasta hace no mucho. Ha sido un actor que no ha parado de hacer grandes papeles, que siempre ha estado a un nivel sobresaliente, que tiene una carrera brillante. Y hoy pues vengo un poquito, sobre todo, a contar un poco su trayectoria, los mejores momentos de su carrera, sus mejores papeles, un poquito su historia en general. Así que sin mucho más, de verdad, hoy vídeo de los que no gusta hacer, pero que Gatman lo merece como pocos. Para muchos uno de los más grandes de la historia del cine y se puede entender perfectamente, porque ahora lo veréis, pero su filmografía es de un nivel excelso. Jane Gatman nació en 1930 en San Bernardino, California, pero creció en Danville, en Illinois. A los 13 años vivió uno de los peores momentos de su vida cuando un día, sin avisar, su padre se subió a un coche y mientras saludaba con la mano desapareció para siempre. Él mismo dijo que cuando lo vio irse y la forma en la que se iba, él mismo lo dijo, por la forma en la que me miró, supe que nunca volvería. Este no sería uno de los únicos reveses que le daría la vida a Gatman, y es que no tuvo una infancia fácil, tuvo una adolescencia también muy complicada, y uno de los grandes refugios que encontró fue el cine. Era rebelde y problemático. A los 16 años dejó la escuela y se alistó, mintiendo porque no podía con esa edad, se alistó en la infantería de marina. Sirvió en China y Japón como operador de radio, pero seguía teniendo un carácter muy problemático y eso le trajo muchos problemas a lo largo de su vida. Tras un accidente de tráfico acabaron dándole de baja y es que en 1952 él se encontraba sin un propósito en la vida, con 22 años, sin saber lo que hacer, y entonces fue cuando decidió empezar a entrar en el mundo del cine, aunque el revés más grande de su vida llegaría en 1962 cuando perdió a su madre. Y es que esa noche, de repente, mientras estaba fumándose un cigarrillo, pues hubo una serie de problemas y empezó a haber un incendio en la casa y no pudo sobrevivir su madre. Esto le dejó a él muy muy tocado y muy muy mal, ya que él tenía una relación muy tensa y bastante regular con su madre desde hacía muchísimos años. Algo que afectó mucho fue lo que ocurrió con su padre y nunca terminaron de tener una buena relación, y es algo que también le dolió mucho a Gatman a lo largo de su vida, porque él siempre se arrepintió de no haber podido arreglarse, de no haber podido estar bien con su madre y de que se fuera sin haber podido arreglar las cosas. Durante esos años también, mientras intentaba entrar en el mundo del cine, llegaron a decirle algunos profesores que no tenía nada de talento y que era uno de los alumnos con menos posibilidades de llegar a triunfar en la gran pantalla. Durante todos esos años sobrevivió junto con otras dos leyendones del cine como eran Dustin Hoffman y Robert Duvall, y es que vivieron juntos muchas veces en apartamentos diminutos, teniendo que hacer otros trabajos aparte de seguir estudiando para poder sobrevivir.
Y en 1964 le llegaría su primera oportunidad en la gran pantalla. No fue en un gran papel, fue en un papel más como muy secundario, pero bueno, poquito a poco le hacía hacer su nombre en la industria. Fue en la película Lead, que como digo, tuvo un papel bastante residual, pero que al final las oportunidades son las oportunidades y hay que aprovecharlas todas, por mínimo que sea. Pero no tardaría mucho y sería 3 años después con 37 años, porque no tuvo su debut, fue bastante tarde, pero eso no le impediría, como ahora veremos, tener una carrera histórica. Sería en 1967 donde llegaría uno de sus papeles más icónicos en la película de Bonnie and Clyde, y donde serviría ya sí que sí para empezar a hacerse un nombre bastante importante dentro de la industria y donde ya se le empezaba a reconocerle y se le veía un talento especial. Que por ese mismo papel de Bonnie and Clyde recibiría su primera nominación a mejor actor de reparto. No lo ganaría, pero tranquilos porque al poco tiempo los Oscars no se le resistirían, obviamente. Pero bueno, siguiendo un poquito con su carrera, luego tras eso ya empezaron a llegarle muchísimas más oportunidades y fue en 1971 donde llegaría uno de los papeles que le cambió de la carrera en la película French Connection y donde se alzaría con su primer Oscar, un Oscar merecidísimo, y que pese a que yo siempre digo que a mí la película me gustó, pero por ejemplo ese año había otras películas que debían de ganarlo antes, el papel que hace Gatman me pareció brillantísimo, pero brillantísimo, y que está a un nivel enorme y que sería uno de sus grandes papeles. Y es que ya no había quien lo parara y su carrera no hacía más que ir para arriba, y 1974 fue uno de los mejores años de su carrera, primero porque hizo para mí uno de sus mejores papeles en La conversación de Francis Ford Coppola, una película que yo de verdad, Coppola, pues todos recordamos El Padrino o Drácula de Bram Stoker, pero esta película de Coppola, La conversación, a mí me parece un peliculón tremendo y que no hubiera sido para nada lo mismo si no estaba comandada por un Gatman estelar. Y ese mismo año, él estaba en ese momento haciendo, pues como veis, pues diferentes tipos a lo mejor de dramas, thriller, un poquito así, y a él le apetecía mucho hacer una comedia. Entonces habló con Mel Brooks y le dijo que le diera un papel en la mitiquísima y una de mis comedias favoritas, El jovencito Frankenstein, y todos recordaréis esa escena. No tiene un papel muy importante, es un papel al final que tiene unos minutos justos, pero qué maravilla que nos regaló. Y la cosa de este papel es que él aceptó hacerlo gratis porque quería participar en la película, porque le hacía muchísima ilusión, y estuvo durante 4 días grabando y no cobró ni un solo dólar. Y tras eso nos vamos a 1978 y estoy seguro que todos imagináis de qué os voy a hablar. Por supuesto, de su papel como el legendario, como el mítico, como el icónico Lex Luthor en la película de Superman. Y es que yo sé que hay mucha gente que sobre todo en este papel le tiene un cariño muy muy especial. A mí me pasa igual, porque es que ver a uno de los villanos más grandes que han existido interpretado por Jen Gatman, pues imaginaros cómo fue el resultado, y es que fue espectacular y pudimos disfrutar de un Jen Gatman en Superman como Lex Luthor que de verdad es inolvidable y que pues seguiría haciendo, y sobre todo seguiríamos viendo a Gatman en diferente tipo de papeles. No se anclaba en un papel, tenía un talento enorme y también era muy muy versátil, algo que no se comenta tanto, pero que en todo tipo de papeles y géneros que tocó estuvo a un nivel tremendo. A partir de ahí tuvo unos años muy tranquilitos donde siguió trabajando, pero donde salió un poquito del foco hasta que en 1986 llegó con un papel del que no se habla tanto, pero que para mí está infravaloradísimo y que yo le guardo un recuerdo bastante bueno, en la película de Hoziers, que os recomiendo muchísimo que la veáis. La película tiene sus cosas buenas, sus cosas más malas. A mí es una película que me gusta, pero sobre todo para ver a Jen Gatman os va a parecer que como siempre que aparecía en pantalla, pero esta en especial un poquito, estaba a un nivel tremendo, aunque su mejor papel, para mí su mejor interpretación llegaría en 1988, ya con una carrera bastante seria, ya rozando los 60 años, y sería en la película de Art de Mississippi, una de las películas que mejor trata el racismo y que mejor lo muestra, y encima en una época todavía donde las cosas no estaban todavía bien del todo. Y es que, pero sobre todo lo que hace Jen Gatman me pareció sencillamente histórico para ponerlo en las escuelas de cine junto con Willem Dafoe. Es una película que para nada sería lo mismo sin el papel
que hace, y es que hace una interpretación sobre todo que logra transmitirnos todo lo que se siente, todo lo que busca un poco la película. Es un poco, sin ser exactamente, ¿cómo explicarlo? Nos mostraba un poco la evolución del ciudadano americano en esa época, un poco arraigados a lo que ocurría y cómo iba evolucionando, cómo vemos cómo va evolucionando su personaje, cómo va cambiando su pensamiento, cómo va cambiando su perspectiva de todo y cómo Gatman logra mostrárnoslos de una manera, para mí, de verdad lo digo, me parece sencillamente, me dejó alucinado cuando la vi. Y es que en los 90 entraría en otra época de su carrera, pero en una época que ya con más de 60 años, en vez de ir para abajo, seguía estando, no sé si para arriba, porque el peak con Art de Mississippi con la conversación y con eso era un peak muy alto, pero lo que hace, tío, en los 90, primero con Sin Perdón junto con Clint Eastwood en ese papel del sheriff, que de verdad, tío, es una película en la que al final Clint Eastwood es como el gran protagonista, el gran estandarte, pero tío, no hay que infravalorar para nada lo que hace Jane Gatman regalándonos un papelón tremendo y en este caso en el western, que es que como decía antes, género que tocaba, género que hacía espectacular. También llegaría junto con Tom Cruise, haría La tapadera de Sidney Pollack, que también haría un papelón tremendo, María Roja de Tony Scott, es que no se me sale la palabra de eso, o Cómo conquistar Hollywood. Es que sus 90 de verdad fueron de un nivel tremendo junto con Clint Eastwood. También a finales de los 90, en el 97, trabajaría en la película Poder Absoluto, que no tiene, obviamente, a menor nivel que lo que hizo en Sin Perdón, pero me sí parece otro papel de los suyos, de los que no se comenta tanto y debería de decirse muchísimo más. Y así cerraba un poco ese siglo XX ya con 70 años cumplido, pero que todavía le quedarían ganas, le quedarían energías y le quedaría, sobre todo, muchísimo talento y muchísimo cine por dar para regalarnos algún que otro papel de gran nivel. Es que me quiero ir al 2001 y que Wes Anderson lo contactó para hacer los Tenenbaums. Y de verdad, ¿quién esperaría esta mezcla de Gatman y Wes Anderson que saliera tan bien, que nos regalara un personaje tan icónico, un personaje de los que más se recuerda dentro de la filmografía de Anderson? Y Anderson, otra cosa no, pero personajes que tiene para el recuerdo así. Y aquí Gatman pues haría su último gran papel de su carrera hasta que en 2004 colgaría las botas, se retiraría ya pues con obviamente 74 años. Y a partir de aquí ya no, obviamente no hemos oído hablar mucho de él, pero es un actor que al final yo creo que todo el mundo le guarda un cariño especial, que es indudable la calidad actoral, las dotes actorales, las habilidades, el talento, lo bueno que era, que te mejoraba cada película en la que aparecía y ha sido una noticia que la verdad que ha hecho muchísimo daño. Sin mucho más, aquí voy a ir cerrando. Descansa en paz y muchísimas gracias por todo, Jane Gatman. Y nos vemos en la próxima. Adiós.